modelo que toma Freud para pensar la sexualidad. Nosotros algo ya estuvimos viendo, porque el modelo que toma precisamente es lo que vimos de la vivencia de satisfacción, que yo voy a repasar un poco para apoyarme en lo que ya dijimos. Es decir, que, por un lado, tengan en cuenta que hay que pensar el inconsciente o concepto y la sexualidad indisolublemente relacionados en la constitución del sujeto, en el nacimiento del sujeto. Aclaro de entrada que el campo de la sexualidad para el psicoanálisis excede el campo de la biología, ¿no? Excede lo que sería la unión genital. El psicoanálisis de entrada se topó con el tema de la sexualidad. Siempre está presente. ¿Por qué? Porque hay un problema, digamos, ¿no? Que es que en lo psíquico no hay inscripción total de la sexualidad en lo psíquico. Vieron que lo psíquico para lo que estaba planteando Freud, para el psicoanálisis, tiene que ver con la memoria y con la capacidad de inscripción de huellas némicas, ¿no? De lo que es la relación del sujeto con el otro, con el mundo interno y externo, eh, con ese orden de inscripción, de satisfacción y de dolor, de placer y de displacer que relaciona el sujeto con el otro. Dice, toda esa memoria psíquica no alcanza a, a lograr una inscripción completa del ser del sujeto, digamos, ¿no? Es decir, del ser del sujeto, de la identificación del sujeto, de la identidad del sujeto, no termina nunca de ser completa. Es decir, siempre es necesario recurrir a otros al lenguaje, y el lenguaje nunca termina de definir el ser. Eh, por eso no hay una identidad completa, o sea, no hay en el inconsciente ni hombre ni mujer, es decir, hay huellas némicas, ¿no? Y ya vamos a ver qué es lo que se inscribe de la sexualidad. No por ahora, ya lo vamos a ver más adelante. Pero esa es una falla interna del humano, digamos, un problema, digamos, ¿no? De que hay algo del orden de la sexualidad y de la muerte que no están inscritas. Es decir, es como la muerte también. No tenemos una inscripción de qué es la muerte. Es decir, no hay. Podemos llegar a establecer alguna metáfora de alguna representación de lo que es la muerte, pero no hay una inscripción de qué es eso. No tenemos una representación completa de eso. No hay nadie que haya venido para contarla, ¿no? Ninguno tiene esa experiencia, más que de la muerte de otro, pero no es la muerte propia. Lo mismo sucede con la sexualidad. No hay una inscripción completa, ¿no? De qué objeto somos, ¿no? Ese es un problema. Pero nosotros hemos partido del concepto del deseo. Ese nos venía muy bien porque es un modelo para pensar la sexualidad. ¿Por qué? Porque es el modelo de una satisfacción que se intenta recuperar. Recuerdan que eh, se establecía una necesidad, había una primera vivencia de satisfacción, de eso quedaba una huella anémica, que era la vivencia de la satisfacción. Cuando volvía a aparecer la necesidad, el aparato intentaba, por un camino corto y regrediente, decía, establecer como una identidad perceptiva, es decir, una alucinación, es decir, tener la misma satisfacción
que se había obtenido. Pero eso, decíamos, llevaba a la muerte, es decir, había que buscar otro camino. ¿Por qué? Pensemos en el chupeteo como ejemplo, que es un bebé que no está comiendo, está chupando vacío, está chupando aire, pero está en un orden de satisfacción. Si quedara solo en ese orden, si quedara solo chupeteando, ¿no?, y satisfaciendo su boca en el vacío, se moriría de hambre. Entonces es necesario buscar la búsqueda de un objeto en el exterior. Un objeto que no va a coincidir con esa primera vivencia de satisfacción, no va a coincidir con ese objeto que logró la satisfacción y que ya no está. ¿No? No va a coincidir. Entonces, ese resto va a mover al deseo a seguir buscando y a seguir cargando en la memoria psíquica, ¿no?, distintas huellas de lo que es el intento de recuperación, una satisfacción perdida, un objeto perdido. Hay una diferencia entre lo que se busca y lo que se encuentra. Eso relanza siempre la búsqueda. ¿Eh? Por ejemplo, una de las patologías más importantes de este siglo, es la depresión. La depresión se podría definir como la falta de deseo, es decir, alguien que ya no tiene esa búsqueda, esa posibilidad de relanzar una búsqueda de lo que sea, de lo que sea. Y por la razón que sea, pero es esa patología que hace que uno ya no tenga ningún interés por la vida, porque lo que hace mover a la vida, a lo psíquico, es el deseo, es tener una falta que hace que uno intente recuperarla, pero en el momento en que la recupera, se vuelve otra vez a relanzar. Bueno, eso hace que el aparato psíquico se vaya complejizando, ¿no?, y se vaya ya como un motor de lo psíquico. Cuando eso no está, el sujeto entra en problemas, ¿no? Entra en una patología. Yo digo la depresión porque es una patología que todos conocen, y todos en algún momento entramos en un momento así. ¿Sí? No zafamos de esa. Todos podemos tener un momento, ¿no?, depresivo por alguna razón, por algún duelo, por algún, no sé, etcétera, ¿no? Uno no tiene ni ganas de comer, ¿no?, ni levantarse de la cama, etcétera, ¿no? Bien, decía que dice Freud va a basar en esto el modelo eh, de cómo va a pensar Freud la sexualidad. Este es el modelo en cómo lo va a pensar. ¿Cuál? Y este primer movimiento del aparato psíquico que intenta recuperar una satisfacción perdida. ¿Sí? El primer modelo de la sexualidad, dice, infantil, el primer modo de intento de recuperar una satisfacción perdida, dice, es el chupeteo. El chupeteo es una forma, dice, de satisfacción sexual oral, que tiene que ver con la boca, con la boca. Es decir, es una boca que ya no registra solo, no es una boca solo que funciona en el orden de lo biológico y de la necesidad, sino que es una boca que ya empieza a funcionar en otro registro, que es este que estamos tratando de definir, el registro de las huellas némicas, el registro de la memoria psíquica, y ese registro viene asociado a la satisfacción o insatisfacción.
¿no? Es decir, ya no comemos solo por necesidad, uno puede decir, sino por gusto. Es más, si no está presente la satisfacción, podemos llegar a no comer. Es decir, que es más importante para el psicoanálisis la satisfacción que la necesidad, ¿no? Decía que había dos caminos, bueno, ya se los dije. Uno es la satisfacción directa, ¿no? Que es regresiva, porque va para atrás, porque es a una huella anémica anterior. Es lo que Freud llama proceso primario. Ustedes después lo van a relacionar con, bueno, es un modo de cómo funciona la concatenación de huellas, que dice Freud, que tiene leyes distintas de otro proceso psíquico, que es el proceso secundario, ¿no? Que tiene otro nivel de leyes y de modos de funcionamiento. El proceso psíquico primario tiene más que ver con el funcionamiento de la condensación, del desplazamiento, de la búsqueda de la identidad perceptiva, y el proceso secundario, ¿no? Más con las leyes del pensamiento, de la palabra, ¿no? A eso Freud lo llama proceso secundario, ¿no? Es una actividad de pensamiento que se liga, ¿no?, más al funcionamiento preconsciente, para ubicarlo en el aparato psíquico. El proceso primario es más un orden de funcionamiento de las leyes del inconsciente. Ahí tienen más o menos el panorama de los dos modos de ver cómo se hace con esta falla inherente, esta falta inherente a lo psíquico, ¿sí?, que nos hace ser como somos, ¿no? Profe, buen día. Buen día. Una pregunta. ¿En el proceso secundario se da más lo que es, por ejemplo, la realidad? Porque en el proceso primario sería la alucinación Exacto. y... bueno, Sí, gracias. también esa otra sería otra forma de decirlo, porque ya el objeto que vamos a intentar recuperar está en el orden de la realidad, digamos, ¿no? Eh, la realidad ya no, para decirlo con un ejemplo, a ver si les puede sonar esto. Una cosa sería el chupeteo, es decir, quedarte en esa satisfacción alucinatoria, te morís. ¿Cuál es la otra satisfacción? Y que vas a tener que tomar la leche cada 3 horas, por ejemplo, ¿no? Eso está en un orden de realidad, en un orden de obtener un objeto por la realidad. O sea, vas a llorar, vas a establecer una relación con el otro va a interpretar que ese llanto es tener hambre y te va a alimentar cada 3 horas en los primeros momentos de la vida. Eso ya es del orden de la realidad, ¿no? Es el orden de haber conseguido un objeto del exterior, haberte alienado a la interpretación del otro que dice, tiene hambre, y la ciencia dice que hay que darle cada 3 horas. ¿Entiende? ¿Entiende el ejemplo? Sí, profe, vos en un momento habías dicho que hay dos modos de satisfacción. La satisfacción directa, que sería esta satisfacción regresiva del proceso primario. La otra satisfacción sería una satisfacción indirecta o del orden de la realidad. No, la directa sería, es como tener el chupete en el bolsillo. Tenés hambre, sacás el chupete, porque es intentar recordar una satisfacción ya percibida, ¿sí? En la otra, que es más ligada a la realidad, tenés que hacer un rodeo, dice Freud. Tenés que tomarte un trabajo, toda una actividad de pensamiento, ¿no? Toda una relación con el otro que te permita dar los medios para poder satisfacerte, ¿sí? Ya no es directa, es indirecta.
necesitas comunicarte con el otro de alguna forma, o que el otro te interprete lo que vos necesitas para seguir viviendo. ¿Sí? Profe, esto que vos decís me hace acordar un poco a la gente que fuma, que los que quieren dejar el cigarrillo por ahí sustituyen el cigarrillo con alguna otra cosa, como por ejemplo tomar mate o comer chicle. ¿Puede ser? Como que buscan la Y, satisfacción pero sin el objeto y lo real. que, claro, ahí eso es lo que, digamos, una vez que, esta es otra de las características de esto que estamos hablando, es que una vez que se instala la satisfacción en la boca, esa zona erógena no se, esa satisfacción no se reprime jamás, es decir, no se elimina jamás. Queda como zona erógena, queda, no es que porque vienen nuevas zonas erógenas, por ejemplo la genital, esa se elimina y se deja de usar. No, dice Freud. Y sigue, esa zona va a quedar como impregnada de esta memoria de la satisfacción y va a querer siempre una satisfacción. Para algunos será fumar, para otros será seguir chupando, como un chupete, pero vieron que seguir chupando lo que sea, digamos, ¿no? Eh, eh, pero podría dar millones de ejemplos. Pensemos en el beso, ¿no? Desde un ideal higiénico, ¿el beso qué es? Es la transmisión de 200.000 bacterias entre un humano y otro, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿quién se perdería un beso bien dado, ¿no? Y la satisfacción que eso provoca, ¿no? ¿Y eso de qué orden es esa satisfacción? Bueno, es lo que hace Freud es establecer un modelo de dónde nace, de cómo nace esto, por qué y por qué los humanos no tenemos una boca solo para comer, ¿no? Podemos decir, para comerte a besos, digamos, ¿no? Ya ahí entramos en otro, entramos a hacer funcionar a la boca en otro registro, que es este de la satisfacción. Freud lo va a llamar a esto cuerpo erógeno, tengan en cuenta esto, erógeno. No nos interesa al psicoanálisis el cuerpo biológico. Y hago una salvedad. No es que no nos interese porque somos renegados, no. Obvio que nos interesa, cuando vamos al médico, ese es el cuerpo que nos interesa. El cuerpo que nos duele, muchas veces es el cuerpo biológico, pero no nos interesan esas leyes del cuerpo biológico. De eso se ocupan los médicos, los neurólogos, los psiquiatras y toda la medicina. A nosotros nos ocupa este otro cuerpo de esta boca erógena, que se cruza con una memoria psíquica. ¿Y qué quiere decir esto? Y que cuando vos te pasa algo, no sé, se te murió el perrito, y esa boca entró en conexión con eso, y es una boca que ya no come, no come, ¿no? Puede estar días sin comer, ¿no? Es una boca que puede entrar en una huelga de hambre también, ¿no? Entra, es decir, hay algo del orden simbólico que se le cruza y la transforma. ¿Sí? Siguiendo con la boca, hablaba del fumador, pero pensemos en comer, algo que podría ser de lo más natural, pero sin embargo que al humano se le cruza todo el componente de huellas némicas. ¿Qué es eso? Lenguaje, se le cruza el lenguaje y lo transforma de un cuerpo biológico a un cuerpo erógeno. Entonces, no comemos solo por necesidad. No solo como comemos sobre ciertas reglas, son simbólicas, que no podemos
ya no podemos obviar. Entonces, ¿qué hacemos? Y primero tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Si nos sentamos a comer, si no nos lavamos las manos. No sé, digo cualquier cosa. Comemos primero el primer plato, frío, después el segundo, caliente, después el postre. Tenemos reglas, no le eructamos al otro en la jeta, ¿no? Esperamos que se sienten todos para poder empezar a comer. Brindamos. Es decir, esto comemos con cubiertos, no comemos con la mano, ¿no? Aunque hay ciertas culturas que comen con la mano. Pero también dentro de ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas simbólicas. No está eso en la naturaleza. No hay cubiertos en la naturaleza. ¿Sí? Eh, y no confundimos lo frío con lo caliente. Y el vino lo tomamos con, si es tinto, va para carnes rojas, qué sé yo. Y si es pescado, tomamos el vino blanco. Sí, es una cantidad de reglas simbólicas que nos hicieron perder lo instintivo, la naturalidad, ¿no? No nos vamos a perder el gusto, ¿no? Vamos a ver bien qué combina con cada cosa. No vamos a comer cualquier cosa. Cuando hay un problema en el orden de esta sexualidad oral, en el orden de la memoria psíquica, de esta satisfacción oral, y tenemos problemas, por ejemplo, la bulimia y la anorexia, que están instaladas en este punto. Cuando hay un problema de este tipo, ahí tenemos una boca que, por ejemplo, en la bulimia, come cualquier cosa, a cualquier hora y todo junto. Ahí no hay, pareciera, regla simbólica. Lo mezcla todo, frío, caliente, no interesa, se baja la heladera, ¿no? O la otra, la anorexia psíquica, digamos, ¿no? Porque, bueno, donde alguien puede morirse de hambre con tal de no comer, morirse directamente, ¿no? Estar en juego su homeostasis, su vida, y no hay forma, ¿no? Es decir, patologías que tienen que ver con este componente erógeno del cuerpo, donde el cuerpo ya dejó de funcionar con las leyes de la biología, ¿no? Y que funciona atravesado con esto del orden que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje ha producido esta transformación. Entonces, hay una como falla estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que en el humano, a diferencia del animal, no tiene un instinto vital que lo conduce a el objeto que le conviene. Si fuera así, no penaríamos tanto por amor, ¿no? Como dice ese refrán, ¿no? Para encontrarte con el príncipe azul, primero tenés que besar muchos sapos, ¿no? Y resulta que después el príncipe azul también empieza a desteñir, ¿no? Bueno, yo le estoy dando una versión un poco negativa de la cosa, pero bueno, también eso nos relanza la búsqueda. Siempre puede encontrar un objeto mejor, ¿no? Decía, había una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo, ¿no? Justamente una pareja que parecía perfecta por fuera, ¿no? Por fuera. Pero bueno, algunas son mejores que otras, digamos, ¿no? Entonces, no tenés una fuerza vital que te indique para dónde ir. Entonces somos una especie de desorientados, ¿no? No solamente vocacionalmente, ¿no?
Hay una pregunta que yo después, digamos, yo voy a avanzar un poco y después por ahí retomo algunas preguntas, anótenselas, después me las hacen. Hay teorías que piensan que es la cultura la culpable de esta represión del orden de la sexualidad, de esta insatisfacción que lleva al sujeto, ¿no?, a un estado de insatisfacción permanente. Sin embargo, Freud va a decir que no es la cultura, sino que hay una falla interna del orden de la sexualidad, ¿no?, que es esto que nosotros estamos viendo, de que hay una falta de objeto, hay una falla desde el inicio que hace que uno tenga que recuperar, ¿no?, algo que nunca coincide con lo que esperaba. Dice, bueno, hay teorías que dicen que es la culpable, es la cultura la que te hace ser, digamos, ¿no?, como culpable de esta represión, de esta falla interna de la sexualidad. Pensemos, por ejemplo, cómo la cultura ha ido cambiando, por ejemplo, ¿no? Si tomamos una foto de Mar del Plata del principio del siglo XX, una foto de la playa, vamos a ver que las mujeres y los hombres están casi totalmente tapados. Las mujeres podían mostrar solo el tobillo, ¿no?, o la pantorrilla, pero con medias, digamos, ¿no? Cualquier otra cosa, cualquier otro destape del cuerpo, era, bueno, la moral cultural de ese momento indicaba que cualquier otra, destapar cualquier otra parte del cuerpo causaría vergüenza. Hoy podríamos decir que es exactamente lo contrario, es decir, tapar el cuerpo podría ser más vergonzoso que destaparlo, ¿no? Es más, podría ser más vergonzoso no estar a la moda, más que tener el cuerpo tapado. A principios del siglo XX, que una pareja, sea quien sea, llegara virgen al matrimonio, o no llegara virgen al matrimonio, era tomado como realmente un problema, especialmente para las mujeres, que eran tildadas de prostitutas, no tanto el hombre, que era algo más bien normal. Hoy podemos decir que una pareja que llegue virgen al matrimonio es bastante raro, incluso el matrimonio es bastante como extemporáneo, ¿no? Pero bien, hoy, digamos, siglo XX, digamos, hubo una liberalización de la sexualidad, a la cual el psicoanálisis contribuyó. Siglo XXI, estamos más bien en una explosión de la sexualidad, de la pornografía, a niveles que nunca se habían visto. Hoy tenés pornografía a cada rato en el celular, si querés, digamos, ¿no? Eso es una invasión absoluta, digamos, ¿no? Ahí leí hace un tiempo que en Japón, por ejemplo, alguien puede casarse con un robot sexual, ¿no? Hay toda una ética de los robots sexual. Hoy los robots sexual pueden hacer cosas impresionantes. Hoy me decían que esta aplicación de citas de Tinder tiene que admitir una cantidad enorme, más de 30, 37, 40 diferencias de género distintas, ¿no? Pero dice Freud, hay igualmente algo interno del orden de la sexualidad que es como una falla estructural. Y que no es que la cultura es lo que va cambiando, sino que es esta falla lo que hace que haya algo del orden de la represión radical de la sexualidad, ¿no? Que es que nunca vamos a tener una satisfacción completa. Como que hay una falla ineliminable, independientemente de la cultura y del siglo en que vivamos. Les pongo dos ejemplos.
desde la cultura talibán, que hoy estamos conociendo muchos cómo funciona, ¿no? La cultura talibán, la cultura de Afganistán, donde es una de las culturas más represivas del mundo, del planeta, donde la peor parte se la lleva a la mujer, lejos, por lejos, donde mantener una relación extramatrimonial es sinónimo de una lapidación, por lo menos eso era, por lo menos lapidación, ¿saben lo que es? Es decir, la ponen a una mujer en un lugar público y la matan a piedrazos. Eso es una lapidación, por hacer por mantener una relación sexual fuera del matrimonio. Bueno, exactamente lo que está pasando en Afganistán o lo que pasó con esta cultura de los talibanes. Bien, pero no solamente esta represión sexual y esta falla de la sexualidad es solo en la cultura talibán. Vamos al otro lado, vamos a Nueva York, al otro mundo, al mundo bien occidental, al centro de la manzana, digamos, ¿no? Hace un tiempo hace unos años, una serie muy interesante que se llamaba Sex and the City, ¿no? Que era la historia de 4 mujeres en Nueva York. No sé si alguna vez la vio, una comedia dramática, o la escuchó nombrar. Sí, bueno, dicen que muy buena, sí. Bueno, ahí había la historia de 4 mujeres. Le hago un resumen de lo que le pasaba a cada una de estas mujeres. Una, por ejemplo, el amor de su vida era un hombre que nunca terminaba de comprometerse totalmente con ella. Ahí tenemos un problema. Es decir, el amor de su vida siempre la tenía ahí en vilo, es decir, todavía nunca se comprometía totalmente con ella. La otra soñaba con el príncipe azul, es decir, era una persona más conservadora, pero decía esta frase: llevo saliendo con chicos desde que tenía 15 años, estoy exhausta. ¿No? La otra, que había encontrado su alma gemela, pero dice, él tenía pocas ambiciones y ella tenía muchas ambiciones económicas. Entonces ese era un problema que no podían resolver, ¿no? Bueno, y así, digamos, todas historias de esto difícil que es para las relaciones humanas, independientemente que sea la sexualidad, el género o la biología, es ese problema de la relación romántica y la amistad, ese mundo tan difícil de definir a veces con el otro sexo, con el mismo sexo, hasta dónde va la amistad y hasta dónde va la relación romántica, ¿no? Que de diferentes épocas se lo ha dicho de muchísimas formas, ¿no? El amigobio, ¿cómo es? Había una que, amigos con derecho, ¿no? Con derecho a roce, es decir, todo ese tipo de difícil medida que, hace que sería, la sexualidad tiene esa falla interna. ¿Y dónde radica? ¿Dónde está finalmente el problema, ¿no? Que hace que pareciera que no encontremos nunca el objeto que nos conviene, ¿no? El problema es que en el humano se casa con el lenguaje, digamos, ¿no? Y ese casamiento con el lenguaje, esa interferencia con el lenguaje, hace que pierda el instinto. Hoy no hay posibilidad de encuentro del sujeto con otro objeto que esté determinado genéticamente ni esté determinado por la especie. Es más, hay un divorcio absoluto entre sexualidad y naturalidad.
hoy, si querés tener un hijo, no hace falta tener ni sexo, ni deseo, ni amor, ni goce, ¿no? Hoy la ciencia te permite tener un hijo sin ningún tipo de encuentro sexual. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, En relación a algo que usted dijo antes de que nunca vamos a tener satisfacción completa porque siempre vamos a encontrar una falla. Y usted antes había sí. dicho también que nos movía el deseo. O sea, que nos mueve un deseo inalcanzable todo el tiempo. Claro, ¿por qué? Y porque nuestro deseo está alienado a lo significante, está alienado al lenguaje. Y en el lenguaje estamos condenados a, felizmente condenados a tener que buscar un objeto que es simbólico, digamos, es un objeto simbólico, ¿no? Es un objeto que ya no es un objeto real, porque el objeto se perdió, digamos, ¿no? Es un objeto que está interferido por el lenguaje. El lenguaje hace que no tengamos una satisfacción completa, que no nos conformemos tan fácilmente como hacen los animales. El animal se reproduce en la época de celo. Y punto. Y se terminó. Fuera de eso, digamos, no hay deseo. El humano que no tiene época de celo, es todo el año, es todo el tiempo. La pulsión es esto erógeno que nos lleva a buscar un objeto, es permanente, es insistente, no termina nunca. Nunca hay un objeto que satisfaga. O sea que la falla interna está en el lenguaje. La falla interna está en que el cuerpo, sería el soma, lo biológico, se cruza con el lenguaje y lo transforma. Y lo transforma. Y entonces ya empezamos a ubicarnos en un mundo de lenguaje, en un mundo simbólico. Bueno, pero los objetos simbólicos hacen que, por las mismas características del lenguaje, se multipliquen. Por eso entonces ya no hay hombre-mujer, hay 30 y pico de géneros. Se multipliquen al infinito, digamos. No hay nunca un objeto que satisfaga. ¿No? Por eso siempre relanza la búsqueda. Esa falla estructural hace que tengamos que seguir buscando, ¿no? O hace que nunca estemos del todo satisfechos con el objeto que encontramos, ¿no? Es una boca que sería, nunca va a terminar de encontrar su objeto. Profe, es también por eso que Va uno a pierde la seguir. libido siempre cuando ¿Cómo? está, como los primeros, gran síntoma a veces del decaimiento de un paciente que tiene una enfermedad grave, es la pérdida de la libido. También puede ser. Sí, en realidad el término es libido, no es líbido. Líbido es un color, es libido, acentuado en la segunda sílaba, libido. No tiene un acento prosódico. Pero sí, podría ser una pérdida de la libido, sería, libido es lo que Freud llama la energía sexual, es lo que hace que establezcamos con ciertos objetos una determinada relación y no con otros, ¿no? ¿Estamos bien con la conexión? Yo veo que por ahí se van todos. ¿Se escucha y Sí, se ve bien? se ve bien. Bien. Sí, profe, se ve bien y se escucha bien. Entonces decía, es el lenguaje lo que nos exilia de lo natural. Entonces empezamos a funcionar en un mundo que ya es simbólico. Y nuestro cuerpo ya está atravesado por el lenguaje y empieza a funcionar en un registro simbólico. ¿No? Como les decía antes,
Nosotros no comemos por necesidad, comemos con ciertas reglas simbólicas y eso ya nos arruina el instinto. Ya empezamos a entrar en un campo erógeno y pulsional. Pulsión es el concepto que vamos a ir trabajando. Pulsión, ¿qué quiere decir? Que no es instintivo, no es instinto. La pulsión hace que te juntás a comer, arrancás con el aperitivo, después el primer plato, después el segundo plato, después el postre, después el café, después el licor, después el mate y la factura, y te la pasaste comiendo. Es decir, ¿qué es lo que te lleva a no terminar nunca, digamos, ¿no? Con la satisfacción? Claro, profe, eso es lo que yo iba a decir. Por ejemplo, los domingos llega un punto, viste, ¿Qué reventás? que reventá, ¿para qué sigo comiendo? Sí, ya, y bueno, y terminaste de comer, son las 5 de la tarde y alguien dice, che, ¿y nadie trajo factura? Sí, Las tortas fritas. claro, es decir, ¿y qué es lo que te lleva, ¿no? A buscar? Bueno, este es uno de los componentes de la pulsión, ¿no? Que es perenne, y que no alcanza una satisfacción nunca completa. Es decir, no hay nunca un objeto. El objeto es, digamos, es constante, muy bien, Lourdes, es constante, no es que, ¿no? Empieza y termina. Es constante. Pensémoslo en cualquier tipo de actividad, ¿no? Después vamos a ver cómo se complican con otras zonas erógenas y qué pasa cuando aparece lo genital, porque eso aparece en un determinado momento, ¿sí? Pero estamos hablando acá, ya con este primer avance de la sexualidad en el cuerpo, que es alrededor de los primeros momentos de la vida, que tiene que ver con lo oral, ¿no? Algo que no se abandona nunca, nunca, ¿no? Entonces decía que nos interesa que la incidencia del lenguaje transforma el cuerpo biológico en un cuerpo erógeno. Eso es pulsión para el psicoanálisis. Es un orden de fenómenos que funciona, que el cuerpo funciona con leyes que no son las leyes de la biología y de la necesidad pura, sino que están interferidas, como intervenidas. ¿Vieron como cuando se interviene una foto? ¿No? Que ya no es el paisaje, sino que es un paisaje intervenido, digamos, ¿no? Intervenido por el humano, por lo simbólico. Yo pensaba en un ejemplo que siempre doy, que a mí me resulta como... A lo mejor les resulte a ustedes eh, fácil o les sirva, quiero decir. Pero para ver qué sucede, como una especie de comparación, qué sucede cuando el lenguaje es decir, uno nace a un mundo de lenguaje, a un mundo intervenido por el lenguaje. Uno nace y ya es bañado por el lenguaje del otro, ¿no? Yo les decía, uno llora. ¿Qué hace el primero? Llora. Pero es el otro el que está decodificando ya eso con lenguaje. Es decir, no tiene otra forma, no hay otra forma, ¿sí? Es decir, ya está pensando esas necesidades en el registro de lo simbólico, ¿sí? Pensaba algo así cómo pensar cómo la naturaleza, ¿no? El orden de lo natural está intervenido por el lenguaje. Y eso hace que cambie la naturaleza, que ya la naturaleza se pierda, ¿eh? En cierta medida, quede transformada, quede metamorfoseada, quede intervenida.
por lo simbólico. Hace unos años hice un viaje a un lugar que no sé si recomendárselos, yo no lo recomendaría mucho, pero bueno, gustos son gustos, que se llama, está en San Luis, se llama Potrero de los Funes, ¿no? No sé si alguno lo conoce. Bueno. Es un pueblito de montaña con un lago. Si yo se lo digo así, te dicen, compro el pasaje, me voy mañana, ¿no? Bien. Bueno, yo hice eso. Pero uno resulta que está llegando al pueblito de montañas y los caminitos, bellísimos, bellísimos, ¿no? Con árboles, con bosque, con naturaleza, los pajaritos, qué sé yo. Vas entrando y en un momento que uno no sabe cómo realmente es una sorpresa y una sensación muy horrible. De ese pueblito de montaña estás entrando por la ruta y de pronto entraste a una pista de carrera, de autos, de fórmula no sé cuánto y de motos. Donde, ¿qué ves? Ves una pista de carrera, entras a una pista de carrera. Y vos decís, una pista de carrera que no tiene ni siquiera la marcación de lo que son las rutas, digamos, ¿no? No tiene marcación, entonces vos no sabés, es más, no sabés si es posible que se haya alargado la carrera y vos estás entrando y no sabés para qué lado va y no sabés dónde estás. Bueno, y tiene unos vericuetos ahí, la pista, que vos decís, bueno, son los boxes donde entran los autos, y ves goma, y ves tapiales, y ves alambrado, y decís, ¿dónde me metí? Bueno, eso es Potrero de los Funes, es un paisaje natural, un pueblo de montaña con un lago en el medio que le bajaron una pista de carrera, que te tapa todo el lago. O sea, vos no podés ir al lago porque te chocas contra un tapial. ¿Se puede creer eso? Sí, ¿no? Ahí tenés cómo. ¿Y qué es la pista de la carrera? Es una intervención simbólica sobre lo natural. ¿Por qué? ¿Qué es la pista? Es fórmula, es cálculos topográficos, es cálculos físicos, cálculos matemáticos. Es eso, es la intervención del lenguaje. Me imagino a usted yendo a San Luis haciendo todo ese análisis, profe. Qué aburrido, ¿no? No, yo me rajé donde no hubiera esa pista horrible. Yo me lo La imagino verdad. haciendo este tipo de análisis en todos los aspectos de su vida, cuando está en el baño, cuando cocina, cuando se va de No, vacaciones. O tan sea, aburrido, no, no, me espere. encanta el tema, pero me lo imagino haciendo esto en cada momento de su vida. No, pero miren, yo me dedico a retomar estos ejemplos para ustedes, digamos, ¿no? Para las clases. Pero bueno, la verdad que es, bueno, uno queda choqueado porque uno pensaba, bueno, yo hubiera hecho la pista en otro lado, ¿no? Pero bueno, nadie me preguntó. Se joden, se joden. Entonces, ahí tienen toda una serie de operaciones simbólicas que es una transformación de lo natural. Bueno, imagínense eso en el cuerpo del sujeto. Lo simbólico cayendo sobre el cuerpo del sujeto que lo transforma, ya no es más lo que era, ¿no? Potrero de los Funes ya no es más un pueblito de montaña con un lago paradisíaco, no. Es un lugar donde van los fierreros, ¿no? Y que la pasan bárbaro. Y el pueblo está re contento porque le deja una camionada de guita, ¿no? Bueno, está bien, qué sé yo. Pero ya no es más el pueblito de montaña con el lago. Es decir, el lago está, la montaña está, pero está intervenido. Está intervenido por otra dimensión. Y eso lo transformó, ya no es más lo de antes, ¿no? Toda una serie de operaciones simbólicas. Decía, bueno, un ejemplo más, el último. Decía que, bueno,
esta intervención de lo simbólico hace que el humano, y tomando solo por el momento esta cuestión de esta primera intervención de lo simbólico sobre la boca, sobre la necesidad, ¿no? Sobre la necesidad de comer, transforma eso simbólico al humano mismo, ¿no? Por algo será que el 61% de la población argentina tiene problemas de obesidad, es decir, come de más, ¿sí? Por algo será que los animales no tienen problema de obesidad, ¿no? No hay sapitos que se quejen de estar gorditos, ¿no? O sea que, lamento decirles, estamos peor que los sapos. Nos va peor que los sapos. Nosotros comemos de más o de menos. Bueno, ¿qué preguntas? A ver. Hacemos unos 10 minutos de preguntas. Iván Farina, dale, a ver. Profe, yo tengo una pregunta que me dejó picando de antes. Vos antes habías dicho que se podían producir patologías por una falla de X zonas erógenas. Y vos nombraste la anorexia, por ejemplo, y etc. Mi pregunta recae sobre si es, por ejemplo, esta patología de la anorexia, ¿me pasa algo más por lo mental en un sentido de, ay, estoy muy flaco, qué sé yo, o si realmente es una falla 100% de la zona erógena? Bueno, lo que pasa es que lo que vos decís lo mental, nosotros podríamos decir hoy ya lo psíquico, porque el concepto mental es un concepto que usa la psicología y lo usa en forma distinta, ¿no? Pero sí podríamos decir que es una patología psíquica. Hay que aclarar que la anorexia podría ser también dependiente de otra patología neurológica o biológica. O sea que puede haber un componente biológico. Habría que hacer un diagnóstico en cada caso. Me estaba refiriendo solamente a la anorexia que tiene que ver con un componente psíquico, es decir. Por ejemplo, pensemos en una situación más, no a los casos más graves, pero sí en el caso más cotidiano. Cuando uno se siente mal porque, qué sé yo, tenés problemas, no sé, con tu pareja, supongamos. O con que, bueno, no sé, rendiste mal, ¿no? Rendiste mal, o no te va bien, o no encontrás. Y puede ser que eso te afecte algo del orden de lo psíquico, de lo afectivo, de tu vida de relaciones, te afecte, digamos, y hagas que no, y el efecto sea que no tengas ganas de comer, ¿no? Depende cómo te pegue, porque a algunos le da de comerse todo, digamos, ¿no? Hay gente que, yo creo que les comentaba la clase pasada, que me decía un paciente que su novia resuelve su ansiedad comiendo, ¿no? Fíjense qué atravesamiento, digamos, ¿no? De dimensiones, digamos, ¿no? Algo que tiene que ver con el orden de la relación humana se transforma en, digamos, se busca la solución comiendo. Es decir, cómo están interferidos, digamos, el orden de la necesidad de comer con otra dimensión, que es psíquica. No sé si te contesté, Iván. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Lourdes. Ay, perdón. Oriana, dale. Y después Lourdes. No termino de entender cuando usted dice lo simbólico, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que está en el cuerpo? El lenguaje. Vos salís a la calle y ya lo simbólico te dice para dónde ir. Salís a la calle con el auto y lo simbólico te dice que tenés una flechita, un símbolo que te dice, tenés que ir para allá. Lo simbólico te dice, tu casa no es lo mismo 236 que 332, ¿no? El simbólico te dice dónde vivís. Yo vivo rueda 236, no es lo mismo rueda 326. Lo simbólico te determina, quiero decir. Tu nombre te determina.
Lo simbólico está presente. Lo que pasa es que lo tenemos tan naturalizado que no podemos, a lo mejor cuesta ver la incidencia y la determinación que tiene sobre nuestra vida, sobre nuestro ser. ¿Se entiende? Lo simbólico es la cultura, la ley, las costumbres, los mandatos familiares, todo eso es el orden de lo simbólico. Lourdes. Profe, yo quería saber si con esto que están hablando de de la anorexia con respecto a la etapa oral, yo en su momento había leído que una fijación en la etapa anal podría producir patologías como, no sé, perversión y demás, y no sé si corresponde o si estaba mal el ejemplo, porque la verdad que lo leí de un recopilador, no lo leí directamente de un texto de Freud. Miren, ya vamos, yo creo que ya en la próxima clase vamos a establecer la precisión, porque antes de contestarte, nosotros vamos a tener elementos para contestar mejor eso, porque vamos a ver justamente qué es la sexualidad que tiene que ver con lo anal, ¿no? Porque esta es otra zona erógena, que se instala precozmente en el sujeto, y cuáles serían las patologías o qué sucede en relación a eso, y vamos también a vamos a ordenar este término de perversión, porque también trae algunas dificultades, pero vamos a hacerlo ordenadamente en la próxima clase, que es como vamos a avanzar con los textos también. Bien, gracias. Agostina, así que te la debo, como decía, te la debo eso. Agostina, Pamela. Sí, yo te quería hablar de la insatisfacción, ya que estábamos hablando, en la pareja, por ejemplo. Puede ser que algún individuo, o sea, una persona, por ejemplo, en individual, eso de querer ponerle cambiar o no sentirse satisfecho con la pareja, puede ser por algún problema de la infancia, algún problema de Edipo con los padres, no resolvido, digamos. No resuelto, sería. Mirá, también la cuestión del Edipo, vamos a ver si tenemos tiempo en este año de tocarla, porque eso tiene que ver también con, digamos, sería la estructura simbólica y de amor y de deseo que espera al sujeto. Es decir, en los primeros objetos de amor donde este sujeto se aliena. ¿Cómo resuelva eso o cómo no lo resuelva? Eso va a tener consecuencias en su vida, ¿no? Va a tener consecuencias en su vida, porque son los primeros objetos de amor con las que te lo tenés que ver, digamos, ¿no? Con esa alienación o separación que vas a hacer de esos primeros otros que te tocaron en suerte. Y depende de esos otros, ¿no? ¿No? Depende de esos otros. Depende de qué tanto amor y qué tanta separación te permite ese otro. Y cómo te las arreglás para salir de esa primera constelación, ¿no? Porque de eso hay que salir y hay que ver cómo se sale. Y a veces no se sale muy bien, ¿no? O sea que nunca se termina de resolver del todo, te diría. ¿Mm? Claro, sí. Pero eso, no sé si vamos a tener tiempo de ver este concepto que tiene que ver con el Edipo, que es un concepto y es una historia muy, muy interesante y muy crucial en el psicoanálisis. Muy crucial. Bien. ¿Quién más tenía? Guadalupe era, no sé quién era. Profe, yo le quería consultar el tema de las actividades, las preguntas que están en el cuaderno. Le quería preguntar, ¿esa nos ayuda después en la próxima clase o la vamos respondiendo? Eso vayan respondiéndoles porque les va a servir para ordenar, es decir, qué es lo que nosotros pretendemos que ustedes sepan de esos escritos, de esos artículos, y además son las preguntas que se le van a tomar en el parcial, en los exámenes. Claro, Así que, bueno,
Sí. Claro, porque se me estaban complicando un poquito porque hay términos que todavía no alcancé a comprender. Bueno, todos los términos, esos los tenés que relevar, los tenés que anotar, los tenés que preguntar a nosotros, a los profes, los tenés que buscar. Si no están en los artículos, no te quedes con ningún término, sea del lenguaje coloquial, habitual, o sea un término técnico. Si es un término técnico como pulsión, deseo, todo eso, son los que nosotros estamos principalmente, proceso primario, proceso secundario, todo eso son los términos principales. Después, bueno, cada uno con su simbólico verá cómo lo tiene que enriquecer o no. Eso es un trabajo de cada uno, porque bueno. Profe, una consulta que me quedó. Última pregunta, sí, Una consulta. Oriana. Cuando vimos el proceso primario y proceso secundario, me quedó la duda de si después de un proceso secundario se vuelve a repetir, digamos, el proceso primario. Porque, por ejemplo, habíamos dicho... El proceso primario y el proceso secundario funcionan juntos, digamos, funcionan... El primario, por ser el primero, arranca, pero el secundario después viene, y por ejemplo, en el ejemplo de Aliquis, de Senior, vemos funcionando los dos procesos. Ahí. O sea que son modos de funcionamiento de lo psíquico. Okay. Bueno, estoy viendo cómo cortar la grabación, porque el otro día me olvidé. Ahí está. Profe, la próxima clase seguimos con esto de los 3